La aventura de pensar y la aventura de equivocarse, pienso yo que se encuentran muy ligadas, porque el hacer un comentario o el hacer una observación, el compartir conocimiento, innegablemente nos vincula con la posibilidad del error. Pero recordemos que hay que errar, iterar y aprender. Es el principio básico que podríamos decir de experimentación, en donde se comparte el conocimiento, se pone a prueba y después se valida si realmente tiene continuidad o se tiene que corregir el mismo. Aludiendo también a que el conocimiento, en especial el científico y el tecnológico, constantemente va cambiando y lo que hoy es, tal vez mañana ya no sea. Bueno, mi nombre es Rodrigo Soto y como siempre agradecemos el que podamos hacer estas colaboraciones. Radio UDEM 90.5 y en especial, como siempre, mandamos un saludo a mi buen amigo Gabriel Contreras y también, por supuesto, a mis buenos amigos Sergio y Agustín y a todo el equipo directivo y operativo que hace posible estas breves cápsulas. Bueno, para el tema de hoy localicé un artículo interesante y bueno, es normal que pensemos o que estemos acostumbrados más bien a los cambios bruscos de temperaturas en esta región, en la región del norte, Nuevo León, y también pareciera que es normal el temperamento de los ciudadanos o de todos nosotros, sobre todo a la hora de manejar con ciertas actividades, ciertas relaciones sociales. ¿A qué voy con esto? En un artículo de la revista científica American Mind de enero-febrero del 2014, escrito por este autor Ajay Raj y titulado Heat Fueled Rage. Increíblemente me pareció muy interesante compartir con ustedes que, de acuerdo a un estudio que se hizo en Nature, creo que en agosto del 2013, se ha encontrado o nos habla de entrada que al parecer cuando el calor sube o la temperatura sube, también el temperamento de las personas se incrementa o la agresión se incrementa. Según como decimos, es un estudio que se publicó en Nature en agosto del 2013. Y si bien esto puede parecer muy debatible o poco creíble que esté ligado, pues sería interesante tal vez pensar rápidamente lo que sucede con cada uno de nosotros que estamos en la región de Nuevo León, cuando vamos manejando, caminando, ya seamos conductores del auto o transeúntes, y qué sucede cuando las temperaturas incrementan, cómo es nuestro temperamento en esos momentos atrapados en el tráfico con el calor asfixiante. Pero bueno, entrando en tema, en ese escrito, el propio autor Raj nos dice que se analizaron 60 estudios cuantitativos en diferentes áreas del conocimiento, como la arqueología, la criminología, la economía, la geografía, la historia, la ciencia política, la psicología. Y posteriormente investigadores de la Universidad de California encontraron a través de la historia y en el mundo, en la historia del mundo, que las altas temperaturas con poca lluvia y mayor sequía eran consistentes al ligarse o se correlacionaban con un incremento en la violencia, por increíble que parezca. Y bueno, de acuerdo a este autor, Raj, la correlación se mantuvo acertada para la agresión entre individuos, como la violencia doméstica o los asaltos, pero fue más profunda, curiosamente, en el conflicto entre grupos, sociedades o comunidades, ¿verdad? En este tenor, no hace falta hacer una gran cantidad de pruebas para darnos cuenta que cuando, bueno, como decíamos, hace mucho calor, nos sentimos mucho más irritables y por ende más propensos a la agresión. Y en este punto, un psicólogo social, Brian Lickel, de la Universidad de Massachusetts, nos dice o comenta que un aumento en el calor o temperatura hace que las personas estén más propensas al enojo, las hace frustrarse más o con mayor rapidez
y dificulta el proceso de toma de decisiones, haciendo las mismas o la toma de decisiones más impulsivas y no racionales. Es decir, tomamos decisiones más emocionales que racionales y parece ser ligado a algún aumento en la temperatura. Y bueno, tratando de entrar en el terreno de la explicación científica más profundamente, tenemos a Glenn Heller, que es director de estudios de evolución de la State University de Nueva York, y nos dice que la temperatura del cerebro es afectada por la temperatura ambiental y está correlacionada con el estado de ánimo y comportamiento violento o agresivo, ¿verdad? Esto a raíz, dice este autor, Glenn Geher, que se relaciona a una falta de oxígeno en las regiones del cerebro que controlan nuestros impulsos, pues el cuerpo, que busca enfriarnos, direcciona más sangre a la superficie de la piel, según nos dice este escritor. En palabras de este investigador, de Geher, dice: derivado de esto, tenemos más reacciones emocionales y menos prefrontales, sumadas al proceso cognitivo. Y bueno, para el caso de los conflictos grupales, como protestas, guerras y revoluciones, el factor clave, nos dice el escritor Ajay Rash, es la supervivencia, especialmente si hablamos de lugares con sequía y escasa lluvia. Un ejemplo ofrecido por Rash en este tema es que en un condado de los Estados Unidos, en los condados de Estados Unidos, que han tenido 3 grados más caluroso por un periodo de 3 meses, o en un país africano donde han estado 0.6 grados centígrados, estamos hablando de grados centígrados, más caliente por un año, las estadísticas revelan un aumento en el crimen y en el fervor revolucionario, así como también en la violencia. Bueno, hablamos entonces, volviendo con Lickel, que cuando hay recursos restringidos, poca comida, pocos accesos al agua, aunado también a la destrucción económica, entonces existe amplia probabilidad de conflicto entre grupos. Y bueno, aunque el estudio, como decimos, es controversial, ahí se encuentran los datos interesantes, muchos datos también duros. Y, por ejemplo, diversos problemas sociales, levantamientos, colapsos, pudieron entonces, nos dice este autor, ser exacerbados por el cambio climático. Y para ir cerrando, mencionaremos nada más, por ejemplo, en una gráfica que se muestra en el propio escrito, Heat Fuel Rage, de Scientific American Mind, enero-febrero 2014, tenemos en el 1800 a.C. el colapso de la dinastía Xia en China, y que se correlaciona con poca lluvia. También en el 1046 a.C. es el colapso de la dinastía Shang, también ligado a poca lluvia. Por saltarnos un poco en tiempo, en México, en el año 910, el declive del Imperio Maya, también ligado o está correlacionado, no ligado, pero hay una correlación también. Concuerdan los datos con poca lluvia. En China, en el 907, también el colapso de la dinastía Tang. Y así nos podemos ir con varios ejemplos que estos propios autores demuestran o señalan. Incluso también hablan de que un descenso abrupto, no normal, en la temperatura también puede ser un factor que detone la violencia o la agresividad. Y yo los dejo con esta reflexión nada más. Si realmente nos comportamos igual cuando el clima en la ciudad es un poco más agradable o amigable, con una temperatura que no nos sofoque o que no nos congele, ¿qué sucede entonces cuando viene el verano y estamos atorados en el tráfico, vamos caminando o realizando nuestras actividades o moviéndonos de un lugar a otro y percibimos el calor asfixiante? ¿Nuestra temperatura, nuestro temperamento se mantiene igual o es verdad que somos más propensos a la agresión? Mi nombre es Rodrigo Soto y recuerden que estas colaboraciones también las pueden consultar en economiadelasillas.mx. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.